Muy bien, hermanos, nosotros seguimos con la palabra del Señor, compartiendo la palabra del Señor, que es lo más importante para nosotros. Y voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Y eso es lo que vamos a chequear el día de hoy. En 1 Pedro hemos estado hablando cómo el apóstol Pedro se dirige a los creyentes judíos y gentiles de la dispersión. Y les está hablando, les está animando porque estos judíos, muchos de ellos y gentiles, habían escapado de la persecución en Jerusalén y probablemente ya estaba empezando la persecución por el Imperio Romano también hacia aquellos que eran cristianos ya viniendo de Roma. O sea, estaban en una situación difícil y en esa situación difícil el apóstol Pedro les quiere consolar. No solamente les quiere consolar, sino que también les quiere animar en las cosas que están haciendo. Y mire lo que dice la Escritura. Versículo 9, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre bueno, bendice tu palabra. Gracias en este día, Señor, porque podemos abrir la Biblia y poder aprender, Señor, acerca de esto, Señor, de la Escritura. Y queremos el día de hoy ver, Señor, que tú has escogido, Señor, personas para ser tu pueblo, Señor. Te damos gracias en este día. Háblanos con el Espíritu Santo de la promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el versículo 3 del capítulo 1, el apóstol bendice a Dios porque según su misericordia, Dios le hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Eso es lo que dice, y para una herencia eterna. Aunque les recomienda alegrarse porque aunque tengan que ser afligidos en diferentes tipos de pruebas, el versículo 6 al 9, lo grandioso es que los profetas dicen que han inquirido sobre esta salvación y el nuevo nacimiento. Luego les recomienda que como han nacido de nuevo, vivan en santidad, versículo 13 al 16, que se comporten en el temor de Dios y que amen unos a otros, que se amen unos a otros. Y en 1 Pedro 2, 1 al 3, que hemos predicado como parte de otra serie, que significa ser cristiano, les recomienda a los que han nacido de nuevo, los que tienen la herencia eterna, de alejarse y desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, y que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y en el versículo 4 al 8 del capítulo 2, el creyente debe acercarse a la piedra viva, como piedras vivas también, para ser edificados, porque en Sión está puesta la principal piedra del ángulo, que es el Señor Jesucristo. Está hablando acerca de tener una relación personal con Dios mediante el Señor Jesucristo para ser edificados, porque Él es el Mesías que fue rechazado y aceptado por los creyentes. Y ahora leemos esto que dice en el versículo 9 y les está animando más y les está diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, aquí Pedro les sigue animando a los hermanos de la dispersión, diciéndoles primeramente que son escogidos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Se está refiriendo a aquellos creyentes de la dispersión, aquellos que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Les está diciendo: sí están perseguidos, han nacido de nuevo, que a pesar de las circunstancias ustedes deben ser edificados en Cristo, en la palabra de Dios, deben ser edificados en Cristo, y les consuela más y les dice: vosotros sois linaje escogido, ustedes son un pueblo escogido por Dios. Y así está mencionando Isaías 43, 20, donde dice: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí,
mis alabanzas publicará. Les está diciendo, ustedes son pueblo escogido. Dios les ha escogido a ustedes. No son personas que han llegado a la iglesia de Dios por casualidad, sino que Dios les ha escogido. Y aunque este pasaje se refiere, de Isaías que hemos leído, específicamente a Israel como nación escogida, ahora especialmente viniendo del apóstol Pedro, es bien significativo cuando se refiere a una iglesia que no solamente es de judíos, sino de gentiles. Porque Pedro era bien judío, pero ahora se está dirigiendo en su carta a la iglesia perseguida de la diáspora en esas provincias, y en esa iglesia era de judíos y de gentiles. Ahora les está diciendo, les está aplicando Isaías 43:20, les está diciendo, ustedes son nación escogida, linaje escogido, refiriéndose a ambos pueblos, al pueblo de Israel y a los gentiles. Está afirmando que los componentes de la asamblea, de la iglesia, son elegidos, ya sean judíos o ya sean gentiles. Anteriormente, Israel era la nación escogida, pero cuando viene la iglesia del Señor, después del Pentecostés, se inicia la iglesia, ahora el pueblo escogido de Dios se vuelve la iglesia. Pero hay que tener en cuenta que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Dios tiene promesas con Israel que va a cumplir en el milenio, así como le ha prometido a David que su trono será para siempre y que además reinará aquí en la tierra. Esa promesa se va a cumplir en el milenio. Pero ahora su pueblo santo es el pueblo de aquellos que han creído y que creen en el Señor Jesucristo. Antes Israel era el que tenía que ser testimonio a todas las naciones. Ahora la iglesia está compuesta por judíos y por gentiles. Ahora la iglesia es el testimonio hacia todas las naciones. Aunque hay una clara distinción, como decimos, entre Israel y la iglesia, y en el milenio se va a ver esa distinción, pero ambos somos un solo pueblo. Y les consuela de esta manera, les dice, vosotros sois linaje escogido. Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, han sido escogidos por Dios. Ahora los creyentes, dice, son reales sacerdotes, porque dice también real sacerdocio. Les dice, ustedes son sacerdotes reales, o sea, sacerdotes del reino de Dios. Y como dice 1 Pedro 2:5, Pedro los llama sacerdocio santo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está diciendo que somos real sacerdocio, un sacerdocio santo. También dice Juan en el Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se está refiriendo no solamente a que Dios ha hecho un pueblo de los gentiles y de los judíos, los ha llamado, Él los ha elegido, sino que está diciendo que ustedes son sacerdotes que ahora pueden interceder por las demás personas y por ustedes también. Ya no necesitan un sumo sacerdote que entre una vez al año al templo para expiar por los pecados de todas las personas, porque Pedro sabía bien lo que estaba hablando, porque él venía del trasfondo judío y sabía bien de las ceremonias, de la ley ceremonial de Moisés. Entonces él sabía lo que estaba afirmando. Lo que estaba afirmando era que ahora ya no se necesita un sacerdote, un sumo sacerdote principal, porque él sabía que el velo del templo se había rasgado en dos y el lugar santo y el santísimo se habían vuelto uno. Así que ustedes son, dice, sacerdotes ahora, porque han creído en el Señor Jesucristo, y ustedes pueden interceder por los demás y pueden interceder por ustedes mismos. Y esto fue uno de los logros de la Reforma protestante, una restitución de esta doctrina en la Reforma, porque se creía tradicionalmente que solamente ciertas personas podían interceder por ti. Sin embargo, la Escritura dice que todos los que creen en Cristo son sacerdotes, y aquí mismo lo afirma el apóstol Pedro, que somos real sacerdocio, que somos sacerdotes santos. Y luego dice nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, los creyentes de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia son nación santa. Esto quiere decir nación apartada para Dios. Otra vez la nación de Israel era una nación santa en el Antiguo Testamento, pero ahora Pedro incluye a los gentiles también en esta nación santa. Y claro, hemos dicho, hay que hacer distinción entre el Israel del milenio y la iglesia, porque ambos tienen roles diferentes. Pueblo adquirido por Dios. Tal vez la mejor traducción de esta parte es obteniendo o preservando. O sea, Dios está obteniendo y preservando, adquiriendo un pueblo para Él. Los creyentes son gente apartada que Dios mismo preserva para sí mismo. Y esto es lo que estudiábamos esta mañana en Fundamentos de la Fe.
que Dios nos llama para salvación y tenemos la seguridad de salvación. Pero la salvación no solamente es instantánea, sino que cuando Dios nos salva, nos glorifica también, nos va a llevar hasta el día final de nuestra redención cuando estemos frente al Señor. Por eso que los creyentes, así como está diciendo aquí Pedro, somos elegidos por Dios. Dios nos ha elegido desde antes nos conoció, dice Romanos, capítulo 8, 29 al 30. Desde antes nos eligió, nos conoció, nos escogió, nos llamó y luego nos justificó y nos glorificó. Los creyentes son escogidos, y esto está diciendo el apóstol Pedro a los mismos de la dispersión. Ustedes son elegidos. Y su elección no es en un instante para un instante. Su elección es hasta su glorificación. Hasta cuando venga el Señor, ustedes van a estar sentados con Él. O sea, su glorificación va mucho más allá de esta vida temporal. Y por eso Él está diciendo, ustedes son pueblo adquirido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces Él nos preserva hasta el final, hasta su venida. Y esto es lo que se conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos, de la seguridad de salvación. Porque aquel que ha sido salvado por el Señor Jesucristo es aquel que persevera hasta el final. Porque Dios le preserva, así como está diciendo, nación adquirida por Dios o nación que Dios preserva hasta el final, hasta su glorificación. Porque Dios ya ha separado, Dios ya los había apartado a aquellos de la dispersión. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros? Se aplica de la misma manera. Si tú has creído en el Señor Jesucristo y cuando se te ha predicado el Evangelio, has sentido el convencimiento del Espíritu Santo de que has sido llamado por Dios y has aceptado la salvación de Dios, porque todo el plan de salvación es hecho por Dios, entonces tú le perteneces a Dios. Y ha sido elegido por Dios. Pero los elegidos, aquí está la cosa, perseveran hasta el final. ¿Cómo se puede saber que una persona ha sido salva? Tal vez podemos respondernos diciendo que esta persona persevera hasta el final de sus días. Sirve al Señor. Romanos 8, 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muertos, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, aquí está hablando que la obra de salvación es totalmente hecha por Dios. Nosotros solamente aceptamos la salvación cuando Él nos convence con su llamado irresistible, nuestra salvación. Y entonces Él nos preserva hasta el final. Y entonces en nuestra vida se puede ver que estamos perseverando en la fe del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está haciendo un paralelismo entre la nación de Israel y la iglesia. Aunque incluye la nación de Israel en la iglesia, pero la iglesia no reemplaza a la nación de Israel, porque Israel tendrá su destino en el milenio, donde va a gobernar. Y también la iglesia al final de los tiempos será una sola. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los dispersos debían anunciar las virtudes. Se puede entender también como las cualidades, como las excelencias de aquel que nos llamó. Entonces habían sido llamados por el Señor, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo especial. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, había una razón, así como Dios había elegido al pueblo de Israel para ser la nación que va a ser luz y va a mostrar que existe Dios y cómo se debe servir a Dios en la antigüedad. Israel era la nación y el pueblo llamado por Dios para hacer esto. Pero Israel no lo hizo, más bien se dedicó a los ídolos, se dedicó a la idolatría, hizo lo contrario de lo que tenía que hacer. Pero ahora está diciendo Pedro, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Si nosotros pertenecemos al pueblo del Señor Jesucristo, hemos aceptado el llamado del Señor Jesucristo, nosotros también somos linaje escogido. Somos también real sacerdocio. Somos también nación santa. Somos también pueblo adquirido por Dios, y lo que nos toca hacer es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así como dice Filipenses 4:8, que anunciemos sus virtudes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe? Este versículo 8 resume las virtudes de aquel que es nuestro Padre. Nos está diciendo que hagamos todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, que pensemos siempre lo bueno, que hagamos todo lo puro, todo lo que es amable. Si hay alguna virtud, una cosa buena, si hay algo digno de alabanza, esto hagan y en esto piensen. Entonces nos había llamado para ser a nosotros linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de este Padre que nos había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Lo que está diciendo acá es que los creyentes tenemos que mostrar las virtudes de Dios en nuestra vida. ¿Cómo es Dios en nuestra vida? Y dice 2 Pedro 1, el 3 y el 5, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el 5, versículo 5, dice así: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Nos ha llamado el Señor para que nosotros mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los sacerdotes creyentes deberían de vivir una vida de manera que su Padre, que su Padre Celestial se pueda evidenciar a través de ella. Nosotros como sacerdotes creyentes deberíamos vivir una vida donde se evidencie quién es nuestro Padre. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. Y ellos serán testigos, los de Capadocia, Asia, Bitinia, serán testigos de la gloria y la gracia de Dios que los llamó. Ellos serán sus testigos. Los demás podrán ver en estos hermanos de la dispersión que están perseguidos, que habían sido de linaje escogido, que habían sido real sacerdocio, que habían sido nación santa, que habían sido pueblo adquirido por Dios. Podrán ver que son testigos de la gloria y la gracia del Dios que los llamó. Les está llamando y les está animando, les está exhortando a que ellos muestren que el Dios en el que dice que creen se vea no en lo que dicen, sino en las virtudes que viven diariamente. Qué desafío, ¿verdad, hermanos? Y por eso el título de este mensaje es Escogidos para ser su pueblo. Dios nos había escogido para ser su pueblo. Hermanos, dice aquí, los llamó de las tinieblas. Y cuando dice de las tinieblas, se está refiriendo a su vida de paganismo. Porque estos hermanos que estaban en la dispersión habían salido de una vida del paganismo. Porque vivían ignorantes de la salvación en Dios. Y cuando dice aquí Pedro, les ha llamado Dios de las tinieblas a la luz, les llamó del paganismo a adorar al Dios vivo y verdadero. Por lo cual, aquí nos está diciendo que Dios ha escogido a aquellos de Israel de entre los israelitas y también de entre los gentiles para ser su pueblo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando vivían los dispersos del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en la idolatría, estaban en las tinieblas. Pero de la idolatría de las tinieblas le había llamado a su luz admirable. Ahora eran linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, a veces nos hallamos en tinieblas y no nos damos cuenta. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, todavía estás en tinieblas.
necesitas venir a la luz de Cristo. Y el único que te puede llamar a su luz es el Señor Jesucristo. El versículo 9 dice entonces: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los creyentes son escogidos por Dios como sacerdotes, santos y preservados para servir de testimonio de la gracia de Dios. Los creyentes son elegidos por Dios constituyéndose en sacerdotes, una nación separada, un pueblo que Dios preserva para que muestren con sus vidas lo que Él es. Los creyentes hemos sido escogidos para dar testimonio de lo que Él hace. Hermanos, versículo 10 dice: pero vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo, dicen, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. O sea, antes de ser el pueblo de Dios, antes de ser la iglesia de Dios, los dispersos no eran parte de ningún pueblo. Tanto judíos como gentiles no eran pueblo, no eran el pueblo de Dios, no eran linaje escogido en el sentido del Señor Jesucristo, aunque Israel fue el linaje escogido para ser nación, luz y testigo entre las naciones, pero que había fallado. Pero ahora cuando dice pueblo, se está refiriendo a la iglesia, no se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo a la iglesia. Y en la iglesia están israelitas y también están gentiles. Dice, antes ustedes no eran pueblo, antes ustedes no eran iglesia. Pero ahora sí la iglesia está constituida, tanto de gentiles como de judíos. Pero ahora al nacer la iglesia, los creyentes de la dispersión son pueblo de Dios. Está diciendo Dios de la nación de Israel y de los gentiles, por haber creído en el Señor Jesucristo, por haber nacido de nuevo, como habla versículos antes, ahora han sido constituidos ustedes un pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Dios. En otras palabras, Dios ha hecho un pueblo de entre los judíos y de los gentiles. La pregunta es, ¿perteneces tú a ese pueblo? Porque para pertenecer a ese pueblo no es suficiente asistir a la iglesia, aquí a la congregación. Es necesario haber aceptado el llamado de Dios y de haber decidido vivir para Cristo toda tu vida, así como dice la Escritura. Y eso estaba diciendo Pedro: vosotros sois linaje escogido, y los escogidos muestran las virtudes de su Padre, como dice acá, muestran que son hijos de Dios. Las cosas que hacen reflejan el carácter de Dios en su vida. El Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por las cosas que dicen, por las cosas que hablan, por las cosas que hacen, los vas a conocer. Porque aquel que es de Dios va a hablar las virtudes de Dios. Eso está diciendo aquí Pedro. Que en otro tiempo, dice, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando no eran pueblo santo, no habían recibido la misericordia para salvación de Dios. Pero al haber renacido de Dios por el Espíritu Santo, ahora se habían constituido en el pueblo de Dios. El nuevo nacimiento nos hace entrar a nosotros al pueblo de Dios. Cuando nacemos de nuevo es que pertenecemos al pueblo de Dios, no por asistir a una congregación. Sí, podemos tener la membresía de la iglesia, sí, pero eso no significa que tiene la membresía del cielo. La membresía del cielo se obtiene cuando uno ha nacido de nuevo y es consistente en lo que ha creído y en lo que vive. Eso está diciendo Pedro aquí. Que anuncie las virtudes de su Padre, de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes son nación santa, ustedes son linaje escogido, ustedes son pueblo adquirido por Dios, está diciendo. Porque eso viene de una convicción. Más antes, si usted lee la Escritura, y hemos hablado, ellos habían nacido de nuevo, y por eso Él les está diciendo esto. Pero al haberse nacido de Dios por el Espíritu Santo, ahora se habían constituido en pueblo de Dios. Y dice ahora, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, los creyentes en su vida anterior no alcanzan la misericordia de Dios, por tanto no pertenecen
al pueblo de Dios. Una persona que no experimenta la misericordia de Dios para salvación no pertenece al pueblo de Dios. Los creyentes, para pertenecer al pueblo de Dios, necesitan alcanzar salvación. Pero Pedro ya discute esto más antes. Es decir, ustedes han renacido. Ustedes están sufriendo temporalmente. Ustedes, pero son elegidos de Dios. Pero les dice también a ellos que en otro tiempo ustedes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Y ahora habéis alcanzado la misericordia y ahora sois pueblo. Los creyentes, para pertenecer al pueblo de Dios, necesitan alcanzar misericordia. O sea que el creyente, para alcanzar la misericordia, tiene que haber creído en el Señor Jesucristo. Y tiene que vivir obediente a Él. Esta es la diferencia entre ser un creyente nominal, uno dice que es cristiano, y un creyente que vive su convicción diariamente. El pueblo escogido de Dios por experimentar su misericordia es la iglesia. Los creyentes son escogidos por Dios para testificar de Él, alcanzar su misericordia para ser pueblo. Dios elige a los creyentes por su misericordia para ser su pueblo. Los creyentes son escogidos por Dios para testificar y ser su pueblo. Hermanos, si hemos creído en Cristo, hemos sido escogidos para ser su pueblo. Y su pueblo demuestra en su vida las virtudes de aquel que lo llamó, de las tinieblas, del paganismo, de cualquier cosa que estaba antes tu vida, a su luz admirable. Y ese es el desafío que tenemos el día de hoy, de vivir como escogidos de Dios para ser su pueblo. Que vivamos todos los días de nuestra vida como que hemos sido escogidos por Dios para su gloria. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias por este pasaje de la Escritura que nos habla que somos linaje escogido, nación santa. Señor, que real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Señor, para que podamos nosotros demostrar las virtudes de tú que nos llamaste, Señor, de las tinieblas a la luz admirable. Señor, ayúdanos a vivir como pueblo. Ayúdanos a vivir como un pueblo elegido por ti. Que todos puedan ver en nosotros tus virtudes. Que nosotros practicamos, Señor, nuestra fe en las cosas que decimos, en las cosas que pensamos, en las cosas que hacemos, en las cosas que queremos. Que nosotros podamos mostrar las virtudes tuyas, porque tú eres nuestro Padre, que nos ha escogido y nos ha hecho un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Esta semana quiero animarle, hermano, que ande como pueblo de Dios. Amén. Ande como una persona escogida por Dios. Que demuestre las virtudes de Dios en su vida. Que haga un esfuerzo esta semana para mostrarle a alguien en el tipo de Dios que usted cree con su carácter cristiano. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos daremos un abrazo de paz y un saludo. Que el Señor les bendiga.